Continuamos con nuestra saga de estudio acerca de los 4 peligros que corre la iglesia actual. Hemos visto la falsa doctrina y los falsos cristianos. Una vez que una persona escucha una falsa doctrina, se convierte en un falso cristiano, y el falso cristiano es fácilmente seducido a apostatar o negar de su fe. ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo identificarla y cómo evitarla? Hablemos de apostasía. La palabra griega de apostasía es apostasis, que quiere decir salir de, apartarse, caer y rebelión. En tal sentido, la apostasía es la acción de apartarse de la fe de Dios, del Evangelio de Cristo Jesús y de la sana doctrina, de manera rebelde y deliberada. Es decir, que la persona cae en rebelión contra Dios. Una vez que el individuo decide seguir otro camino, llámese secta, religión o ateísmo, se entiende que ha apostatado de su fe. La pregunta es, ¿cómo una persona que ha conocido de Dios puede ser confundida para negar su fe? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la apostasía de Judas Iscariote. En la palabra encontramos a muchos que volvieron atrás de su fe y apostataron. Entre estos están Saúl, Himeneo y Alejandro, y Demas, y el mismo Judas Iscariote, de quien la palabra dice que el diablo entró en él. Una vez que Judas fue poseído por esta influencia satánica, decide apostatar de su fe y entregar al maestro. Esto nos describe a cabalidad el proceso de cómo una persona es impulsada a apostatar. El engaño del enemigo entra en él y es seducido a negar su fe en Dios. Pero ¿cómo un cristiano puede ser influenciado por el diablo? Hay que entender que el cristiano que no es maduro espiritualmente o que es un falso cristiano deja flancos abiertos en donde el enemigo ataca y se mete con facilidad. Entre estos están la búsqueda de respuestas en otros lugares fuera de la palabra de Dios. Esto equivale a buscar respuestas sobre pastelería en un taller de mecánica. Asimismo, es una persona que busca respuestas sobre Dios en foros ateístas o filosóficos en lugar de ir a la Biblia. El segundo es tomar como fuente de asidero teológico escritos externos a la palabra, es decir, darle la misma autoridad que se le da a la Biblia a otros escritos y literatura. Por ejemplo, creer que un libro de un filósofo tiene el mismo valor teológico que la Biblia. Esta práctica es muy común entre las sectas, que dan la misma veracidad que tiene la Biblia a otros escritos y los consideran sagrados cuando no lo son. Algunos ejemplos de esto son los mormones con el Libro del Mormón, los adventistas con el Libro del Conflicto de los Siglos o los católicos con las bulas papales, entre otros. Esto es totalmente errado de la palabra y falso, ya que la Biblia es la única palabra revelada de Dios al hombre. La palabra de Dios advierte al cristiano acerca de la apostasía en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el apóstol Pablo aconseja a Timoteo diciéndole: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y el apóstol Pedro termina su carta advirtiendo a los cristianos a guardarse de no ser arrastrados por el error de los inicuos para caer de su fe. Quiero que escuches las siguientes entrevistas de 2 personas que recientemente han apostatado de su fe, tanto en el caso del hijo de Jesús Adrián Romero, Adrián Roberto, como de la ex cantante cristiana Diana Mendiola. Comentan de que fueron extraviados por leer literatura engañosa. Termina vaciando hacia lo material, entonces Dios deja de existir arriba y empieza a existir de una manera mucho más material que incluye el error, el antagonismo, la contradicción, todo esto incluye la suciedad. Pues entonces un pastor que se rehúsa a incluir dentro de su imagen la impureza o lo profano, no está haciendo el trabajo de Dios. Habla de él. Creo que también, mi papá, y se lo he dicho algunas veces, que él pues, no entiende mucho mi resistencia hacia lo espiritual.
Y creo que a él le ha ido muy bien siendo creyente, o sea, de eso ha sacado pues respeto, admiración, hasta una carrera, ¿no? O sea, sí, creo que cuando estaba en la universidad encontré una valencia hacia el psicoanálisis. Empezó con leer a este filósofo de Eslovenia que se llama Žižek, y él está muy metido con psicoanálisis, específicamente con Lacan y con Hegel. Y creo que él empezó a despertar en mí como que un interés bastante en contra de lo que había crecido escuchando, ¿no? Creo que de alguna manera como que el ámbito evangélico es como que acepta la represión muy fácilmente. Y, o sea, mis hermanas también, o sea, he hablado de este tipo de cosas con ellas en cuanto a religión y todo eso, y están pues bastante de acuerdo, ¿no? Entonces como que estamos en el mismo nivel. Inclusive mi papá, nomás que mi papá es una figura pues muy pública, entonces tiene que tener algo de tacto, ¿no? En cómo dice las cosas. ¿Lo notaste? En el caso de Adrián Roberto, la influencia maligna vino por leer libros de filosofía, en específico de un filósofo eslavo llamado Slavoj Žižek. El problema no es que esta literatura exista, pues sabemos que estamos en el mundo y estamos rodeados de incredulidad y de maldad. El problema es que cuando una persona que no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios lee estos escritos o estas teorías, es fácilmente confundido. Acá es donde aplica lo que el apóstol Pablo recomienda: todo me es lícito, pero no todo me conviene. En el caso de la cantante Diana Mendiola, la apostasía vino por supuestos estudios del idioma hebreo. Trate de captar lo que yo le voy a decir, pero yo me arrepiento en los años en el cristianismo. Yo me arrepiento. Bueno, mi rabino, en los estudios, yo empecé a estudiar Torah, Kabbalah en el 2007, y empecé a estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea. Nos vamos directamente a lo que son los símbolos en hebreo y los símbolos codificados o lo oculto de la Biblia. Hay una parashá, una porción en la Torah que se llama Mishpatim. Kavanot son palabras cabalísticas. Nosotros que somos de acá, de esta parte, para nosotros Kabbalah es ocultismo, brujería pura. Pero esa es la palabra. Nosotros estudiamos Torah, Kabbalah. Y Torah, Kabbalah son como si tú y yo dijéramos los códigos ocultos. Kavanot es lo que tú y yo escuchamos en la iglesia evangélica, actos proféticos. Yo he visto a los evangélicos hablando con los billetes. Yo los he visto comiendo grillo. Yo los he visto en la mano con un tarro de leche, representando la leche y la miel. Pero la bacheva se va a la Biblia y agarran las propiedades de una fruta, porque en la semilla estaba su género. Ella tiene un mensaje dentro. Y agarro la fruta y le digo a la persona, vaya tomándose su remedio, pero aplíquele esto al cuerpo con tal sal. Yo no estoy yéndome a ninguna otra parte, Caleb. Esta es una práctica muy común en el judaísmo. Como nadie que escucha la palabra judaísmo quiere pertenecer a ellos, la manera de cómo ellos ganan adeptos es ofreciendo estudios bíblicos en hebreo, y luego se encargan de hacerles creer a las personas que la Biblia en el idioma que la leen está llena de errores y que el verdadero camino es volverse al judaísmo. La persona que carece de conocimiento teológico es fácilmente engañada. Analicemos sus videos promocionales. Mucha gente quiere aprender hebreo bíblico. Nuestros videos gratuitos te ayudan a experimentar este estilo de aprendizaje natural. Esta forma natural de aprender un idioma es mucho más agradable y más efectiva con el tiempo, porque los sonidos y la gramática del hebreo bíblico ingresan en tu memoria a largo plazo a través de la repetición y el uso. Se te expondrá poco a poco al alfabeto hebreo y finalmente aprenderás a leer.
Estamos creando este curso de video gratuito para ayudar a los traductores de la Biblia y a la iglesia de todo el mundo a aprender hebreo bíblico y a mejorar tu comprensión de las Escrituras. ¿Lo escuchaste? Escuchémoslo de nuevo. Y a mejorar tu comprensión de las Escrituras. Dice que mejorarás tu comprensión de la Biblia. Eso quiere decir que está insinuando subjetivamente de que tu fe está basada en cosas que tú no comprendes a cabalidad, lo cual es falso. Y más escandaloso aún, declara abiertamente que estos estudios son orientados o su objetivo es alcanzar a la iglesia. Es decir, que ellos van tras los cristianos, ellos van tras la iglesia de Cristo para confundirlos y seducirlos al judaísmo. Estamos creando este curso de video gratuito para ayudar a los traductores de la Biblia y a la iglesia de todo el mundo a aprender hebreo bíblico. Esa es la manera engañosa de cómo ellos ganan adeptos. Por eso ofrecen todos sus cursos gratis. En el caso de Diana Mendiola, no solo estudió hebreo, sino que también estudió la Cábala, que es una secta que mezcla el judaísmo con el misticismo y los movimientos esotéricos. Esto es satánico y antibíblico. Y Diana Mendiola, en sus propias palabras, dice que esto se ha infiltrado a la iglesia y que son exactamente las mismas prácticas, con las mal llamadas palabras proféticas. Esto es esoterismo que se está infiltrando en la iglesia y estas personas son confundidas desde la iglesia. Cada noche es lo que tú y yo escuchamos en la iglesia evangélica, actos proféticos. Estos falsos ministros terminan confundiendo a sus feligreses. Esto fue predicho por el Señor Jesucristo en Mateo 24:11 cuando dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en Marcos 13:22 cuando dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Estas personas están extraviadas del camino de la verdad. Lo lamentable acá es que ellos creen seguir en el camino de salvación. De hecho, Diana Mendiola asegura que ella adora diferente, pero que sus principios son los mismos, lo cual no es cierto, pues al oírla hablar escuchamos que su doctrina está totalmente fuera de la palabra de Dios. Asimismo, la palabra también habla acerca de estas personas que apostatan de la fe, en Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hay que entender que en muchos casos algunos apostatan de la fe debido a que el evangelio es contrario a su mala manera de vivir y prefieren negar a Dios y continuar viviendo en sus malas acciones o seguir falsas doctrinas que vayan acorde a su pecado. Esto también fue dicho por el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3. Seguinte, acabei de sofrer transfobia dentro de carro da Uber. Ele me reconheceu e começou a pregar para mim, né? E aí, quando ele estava falando comigo, ele disse que Deus iria me libertar da transexualidade. Se eu quiser não acreditar em Deus, é problema meu, apesar de eu acreditar delas. Ah, mas Jota, você conhece a Bíblia, você sabe que tá errado, né? Eu não sei essa porra dessa verdade que vocês acreditam, não. E nem quero conhecer essa verdade que vocês acreditam, porque o Deus que eu acredito... Al final, las personas que apostatan de su fe terminan lanzándose al ecumenismo. Y esto es creer que todas las religiones conducen a Dios y que todas tienen un cierto grado de revelación divina, y al final la figura de Dios puede estar en cualquier secta o religión, o aún en cosas inanimadas o en animales. Esto es un pensamiento absurdo y errado. Tal es el caso de Jesús Adrián Romero, que en mi opinión ha apostatado de la fe, no de manera pública, pero sí en su corazón, ya que sus declaraciones están muy lejos del Evangelio de Cristo, y de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un libro de Aldous Huxley que se llama Filosofía Perenne, que habla acerca de cómo todas las religiones del mundo en algún momento tuvieron cierta revelación de parte de Dios. Y es curioso porque cuando lees los libros sagrados de diferentes
religiones, en diferentes tiempos y civilizaciones, encuentras que hay historias muy similares. Sí, entonces dices tú, yo pensé que esto era exclusivo del cristianismo. O sea, todo eso está presente en todas las religiones del mundo, entendiendo de que todos de alguna manera hemos estado en contacto con Dios. Entonces, ese va a ser el punto de partida, como tratando de unir a la humanidad en esto que yo creo que es una revelación de Dios para todos. Fíjate, hay un sacerdote que se llama Richard Rohr que él habla de su perro. Y esto puede sonar ofensivo para algunos, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Él está hablando de su perro que murió y dice, y tengo que decir que para mí, y da el nombre de su perro, dice, era Cristo. Entonces, al final, Cristo viene siendo todo aquello bueno que has experimentado a través de la vida. O sea, la apostasía es una clara señal del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo y que estamos viviendo los tiempos del fin, ya que según de Tesalonicenses dice que el Señor no vendría en su segunda venida sin que antes no viniese la apostasía. Y en primera de Timoteo el apóstol advierte que en los postreros días muchos apostatarían de la fe. Quiero afirmar de una manera categórica que no hay un solo postulado filosófico o ateo que no pueda ser contradecido por la palabra de Dios. Te lo digo yo por mi experiencia, ya que yo tuve que estudiar 2 filosofías en mi carrera universitaria a fuerza y tenía 2 maestros de corte ateísta. Pero como yo para ese entonces ya tenía un conocimiento pleno de la palabra de Dios, estos libros no surtieron ningún efecto en mí, porque yo rebatía cada uno de estos postulados con la palabra de Dios. Es de ahí la importancia de que un cristiano ore, lea la Biblia y se congregue, porque si tú haces esas 3 cosas no serás fácilmente engañado por el enemigo y tu fe será una fe plena, fuerte y cimentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses 1 que seremos presentados santos e irreprensibles delante de Dios si en verdad permanecemos firmes en la fe y sin movernos de la esperanza en Cristo Jesús. Nuestro Señor viene pronto, estemos a cuentas, y si tú todavía no has recibido a Jesucristo, hoy puedes hacerlo. Entrégale tu corazón para recibir ese regalo glorioso del Padre que nos ha hecho aceptos por medio de su Hijo Jesucristo. Y te espero en la próxima edición de La Hora de la Decisión, donde estaremos hablando acerca del ecumenismo. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al 3er día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo